llamada Marca Media, establecida por los musulmanes durante la Edad Media, era una línea defensiva que les protegía de los ataques de los cristianos. La forma de hacerlo fue la construcción de diferentes puntos de vigilancia, normalmente torreones, algo así como avanzadillas frente a Castilla. El Valle del Río Salado, como bien lo cuenta en su blog el historiador Herrera Casado, se vio protegido por torreones. Recordar la Torre de Alvar Díaz en el término de Cercadillo, situada en lo que llaman hoy el paraje de las Torres. Más arriba, en el lugar donde el valle se ensancha, el imponente castillo de la Riba de Santiuste, punto verdaderamente fuerte en las altas tierras de la Marca, que tras la reconquista de la zona fue reedificado por los obispos de Sigüenza. Otros torreones estuvieron en Torrequebradilla, en Paredes de Sigüenza, en Alcolea de las Peñas, por supuesto, la gran fortaleza de Atienza, obra capital en la defensa de la Marca Media de Al-Ándalus, fundamental por su estratégica situación y poderoso aislamiento. La Marca Media de Al-Ándalus en la provincia de Guadalajara está salpicada de estos torreones, castillos y fortalezas en poblaciones como Sigüenza, Jadraque, Ita, Cendejas de la Torre, Torralba, hasta alcanzar Medinaceli. A los pies de los Altos de Barahona, en el valle del Arroyo del Berral, como vigía de una zona de paso, se encuentra el caserío que ha condicionado su nombre y su historia a esta causa. Valdelcubo formó parte de esta línea defensiva. En su término había atalayas que vigilaban el paso desde las tierras de Soria y un castillete llamado Cubo, del que se deriva su nombre. Tiempo tendrá el viajero durante su visita de recorrer una zona que se presenta sugerente, con muchos atractivos. El cielo de la mañana otoñal está limpio, un mosaico de colores tostados, parcelados de forma irregular, rotulan el paisaje que se abre paso hasta una carretera que enfila una cuesta, donde a pesar de estar a poco más de 1 kilómetro, Valdelcubo todavía esconde su presencia. La carencia de vegetación ofrece un espectáculo un tanto desolador, y más cuando las ruinas de la ermita de la Virgen de la Zarza muestran sus muros derruidos, la belleza fundida en el tiempo de un santuario que fue lugar de encuentro y devoción. A su romería acudían fieles de toda la provincia. Algunos consideran que esta romería superaba en asistencia a la de Barbatona, donde dicen se conservan hoy las ofrendas que los fieles tenían en su ermita. El viajero aguza en el silencio de sus piedras algún lamento escondido, las arcadas de sus vanos, el rastrojo de una joya que por la desidia de algunos irresponsables poco a poco dejará que sus escuetas formas se conviertan en una montaña de escombros. Este monumento data del siglo XVI y XVII y constaba de nave central, crucero y espadaña. Fue en el año 2011 cuando la techumbre y uno de sus muros cayeron rendidos. En el año 51, el altar se lo llevaron al municipio de Canredondo, con el permiso del cura de entonces, por supuesto. La ermita, que tuvo ermitaño propio y del que aún se adivina la casa, perteneció en tiempos al municipio de Torrequebrada, hoy desaparecido. Parece ser que el último vecino se fue a Valdelcobo y cedió a este pueblo sus derechos de paso. Una verja de protección impide el paso y la curiosidad por rebuscar tal vez algún tesoro oxidado. El viajero no se acostumbra a espectáculos tan desoladores
a pesar de resultar muy frecuentes en sus viajes por estos pueblos tan olvidados. Pero Valdelcubo espera tan solo 1 kilómetro y la llegada no puede resultar más agradable. El pueblo abre sus puertas en una gran plaza, la de la iglesia, rodeada de viviendas de estilo popular serrano y un par de casas con vocación de chalecito a la entrada. La iglesia parroquial del siglo XVIII tiene empaque, con un atrio rodeado por un muro bien cuidado, una bella espadaña con doble vano para campanas e interesantes retablos en su interior. En el coro se conserva un órgano sin posible uso, aunque su aspecto es el de una reliquia de importante valor. Dicen que la campana de la derecha se la llevaron una vez a fundir, tal vez a Alcalá, y devolvieron solamente media. Esa es la apreciación que se tiene de ella desde abajo. El viajero, que tiene por costumbre preguntar al primer vecino que se encuentra por el alcalde o la alcaldesa, le confirman que vive en el pueblo, junto al ayuntamiento. Pedro Ranz debe estar entre los primeros regidores de la provincia en cuanto a longevidad en el cargo. 20 años no son nada, que dice el tango, pero administrar un pueblo como Valdelcubo, con los escasos recursos de que dispone, no debe ser tarea fácil. Pedro, en larga conversación, explica esta y otras circunstancias de su larga trayectoria. Que la ruta de Don Quijote pasa por el pueblo es una realidad. Hay señales en esquinas y rincones que así lo confirman. Estas tierras forman parte del tramo 10 de la famosa ruta, cuando fueron atravesadas por el de la Mancha en su viaje a Barcelona. En Valdelcubo confluyen por el sur los ramales procedentes de Riba de Santiuste y Alcuneza, y desde aquí la ruta se dirige en una sola dirección hacia Tienza, pasando por Riende y Tor del Rábano. A pesar de tal alarde informativo y literario, no parece ser que esta ruta haya dejado en el pueblo algún signo de fortuna, pues se encuentra bastante abandonada. Es una constante en el devenir del viajero la soledad de los pueblos, esos pasos cansinos de algún vecino, esperando la llegada de alguno de los servicios ambulantes que les permiten la subsistencia. Claudia Autande es uno de esos personajes imprescindibles en Valdelcubo y otros muchos municipios de los alrededores. Con frío, nieve, sol, en invierno y en verano, su tarea como cartera rural no tiene descanso. Es una mezcla de vocación, servicio, profesión y sobre todo mucho afecto por tantas y tantas personas que dependen de su llegada, como medio de comunicación oficial o personal, cartas, certificados, notificaciones, en fin. Claudia recorre deprisa el municipio, conoce las calles y el nombre de sus vecinos, aunque no figuren en ninguna parte. Con amabilidad comenta con el viajero su experiencia del día a día. La fuente de piedra de la plaza, a espaldas de la iglesia, mana 2 chorros de agua, como música ambiental en mitad del silencio. Por una parte es un pilón o abrevadero destinada a esos animales que ya no aparecen, y por la otra un grifo vierte su caudal, más propio para uso de las personas. Al lado de la fuente y en la base de la espadaña, lo que parece ser el frontón,
Al menos así está pintado en color verde. Su aspecto no invita a la práctica de este deporte. Valdelcubo tiene sus casas muy bien conservadas, algunas de reciente construcción y otras, la mayoría, restauradas en un estilo acorde a la zona. Hay chalecitos humildes y de posibles, pero todos cuidados con gran esmero. Las parras son uno de los recursos estéticos de las fachadas. Como dinteles naturales, se pegan a la piedra y recorren la memoria de sus ocupantes. Resulta difícil encontrar alguna casa caída, algo insólito en estos pueblos, y si en algún rincón el visitante se encuentra los muros y vanos de un posible derrumbe, el alcalde confirmará que ya han sido adquiridas por unos jóvenes que pretenden su restauración como vivienda. Mucho trabajo e ingeniería práctica requieren algunas casas construidas piedra sobre piedra y como único elemento de ajuste unas piedras pequeñas llamadas ripias, colocadas en lugares estratégicos. Fueron levantadas por canteros del pueblo. Hay edificios que contienen historia y futuro a la vez. El centro social y cultural es un ejemplo vivo. Antes eran las antiguas escuelas situadas en la planta baja. Arriba la vivienda de los maestros y maestras. La planta de abajo se construyó en el año 1931, la de arriba en 1933. En la parte trasera aún se notan las costuras. La piedra utilizada en su construcción procedía de un roquedal próximo, cargado también de historia. Si exceptuamos la iglesia, sin duda es el edificio de mayor envergadura de Valdelcubo. Su interior es muy amplio, dotado con mesas y todos los requisitos para celebrar tanto reuniones oficiales como festejos. De las paredes cuelgan algunas fotos vecinales. Recuerda Pedro con cierta nostalgia que el espacio alrededor de donde se encuentran las que fueron escuelas resultaron espacio de recreo y divertimento de la chiquillería. Así, la calle Calderón, donde está ubicada, hace referencia a un juego que tenían los niños y niñas, en el que se saltaba solo con una pierna. A su espalda, la Peña Valdelcubo, buen local donde actualmente los más jóvenes utilizan como lugar de encuentro y diversión. El ayuntamiento es un edificio pequeño y discreto. Antes de su remodelación estaba dividido, abajo la Peña de los Jóvenes y arriba el consistorio. Muy cerca, otro edificio que ha cambiado también sus usos, donde estuvo la fragua y el horno, ahora es el centro médico. En la parte baja del pueblo, unos enormes bloques de piedra esconden debajo la llamada Cueva de la Cobasa, hoy casi cegada, pero en tiempos lugar donde se metían carros y elementos de labranza. Tiene un túnel que conduce a la otra calle. Encima de la cueva estaba una de esas torres de vigilancia que llamaron el Cubo y que el viajero comentaba al comienzo de su visita. Razón que justifica el nombre del pueblo. Esta zona es conocida como Aro del Tejado. El entorno próximo es un gran roquedal sobre el que se erigen muchas casas. Además de la fuente de la plaza, existe otra cargada de memoria. Por un camino próximo al centro cultural, con la compañía del alcalde, se llega a la Fuente Vieja. Aquí bajaban las mujeres a lavar, recoger agua y enfriar la bebida en verano, explica Pedro. Su caudal se distribuye después por el pueblo, una vez ha pasado por el depósito. Esta fuente daba de beber a 3 molinos que se encontraban a continuación.
El agua llegaba del arroyo del Berral, situado más arriba y que se juntaba en este lugar. Uno de los molinos tenía hasta 3 funciones. Molía la cebada, la alfalfa y generaba electricidad. Otro era de yeso y el último solo de cereal. Estos arroyos convertían el término municipal, dada su abundancia, en tierras de regadío, donde se cultivaba alfalfa, beza, esparceta, judías verdes, blancas, pintas, patatas. El viajero piensa en los motivos por los que el pueblo tiene ese nombre, pero después de pasar la jornada y conocer el entorno, tampoco hubiera sido descabellado llamar al pueblo Valdelmolino. No cabe duda que la actividad molinera tradicional ha sido una realidad en la vida del pueblo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Además de los molinos comentados en torno a la Fuente Vieja, Valdelcubo llegó a contar con un total de 8 molinos. Tan interesante actividad exige un recorrido por alguno de ellos, y nadie mejor que Joaquín Ranz, uno de esos viejos molineros de la zona, cargado de sabiduría y memoria para explicar el funcionamiento de tan imprescindible faena. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí nada más y nada menos que con el responsable de todo el pan de la comarca. Vale. Tiene un horno de pan y estoy aquí en uno de los molinos más antiguos y más bonitos que me he podido encontrar. Vale. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Joaquín Ranz. Sí. A ver, explícame cómo funciona el molino. Ah, bueno, ¿En qué pues mira, consiste? por aquí pasa el agua. Por aquí pasa A ver, dime. el agua de rodete. De rodete de aquí, con su llave. Hacer Sí. una llave. Por aquí se mete, pues yo lo hizo mi padre, un arco de piedra. Y ahí en eso no ves, porque no ves. Ahí es donde está el rodete. Sí. No te escoja. Pero vendrá porque está corrompida el agua. Es casi canción. Las palabras y los recuerdos se atropellan entre sus palabras cargadas de sentimiento. Por dónde llegaba el agua, la función del caz, la piedra convertida en reloj de sol, el agua retenida, la presa, el arroyo del Berral. Este molino es llamado el de los panaderos, acondicionado hoy como residencia. A ver, Joaquín, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en estas escaleras? Estamos viendo el rodete donde sale el agua. El agua de paso, el agua de la llave. Donde Sí. domina la llave, el rodete que sale al eje de la piedra. De la piedra. Se mueve con de piedras. ¿Vale? Entonces, como ahora no se usa... Sigue contándome. Sí, si no se usa, he hecho una... Con la piedra de arriba, Sí. hemos hecho un... Y el eje que era de tres piedras, hemos hecho un reloj de sol. A ver, Joaquín, ¿y cómo era el trabajo aquellos años? Con los caballos. Cuando tú eras un niño, trabajabas aquí. Íbamos a trabajar. Porque ya trabajaban también tus padres, ¿sabes? Esto viene de familia. En la guerra, la hostia, mis padres. Sí. ¿Cómo eran aquellos años? Ella ya en los años que se iba por sacos a los pueblos con las campanillas de los caballos que llegabas al pueblo y que te daban los sacos a moler y a bajar a moler al otro día. Era muy duro entonces. Luego, como hubo una crisis muy fuerte, se aparecieron los molinos contra la fábrica de harinas, que es verdad. Entonces luego ya nos tuvimos que dedicar a hacer en la panadería. Así es. Que mi madre otra panadería y una panseque, que era la competencia de este molino aquí arriba. Y luego ya yo me metí sacristán también, porque para comer en cuenta de trigo. Se basaba todo en cuenta de trigo. Los jornales. Tanto el cura como toda la gente, el barbero, el peluquero. ¿Se cobraba en trigo? Sí. ¿En cantidad de trigo? Sí, 13 lemines de trigo, que eran 9 kilos de trigo. Es que el trigo estaba más caro que hoy, a proporción. Bueno, ¿y los molineros cómo cobrabais? En la especie de lo que se molía. En especie, ¿cómo se llamaba aquello? Trigo, cebada, avena. Pero tenía un nombre, era la maquila. Creo. La maquila, sí. La maquila, que era como una especie de comisión. Sí. Y por eso son ¿Qué proporción tenía cuando venía alguien a moler?
a Morell si te daban cargo con el tractor y eso, y ya con el tractor también te daban. Pues te daban un 3%. No, ¿cuántos son de 100 kilos? 3 kilos de trigo. Muy poco. Un poco. Un 3%. ¿Cuántas personas necesitabas, cuántos clientes, por decirlo así, tenías? Pues estaban todos estos pueblos llenos. ¿A todos los pueblos venían? Sí, pero después de la guerra, durante 20 años, hasta el año 63, duraba mucho, hombre. Estaba la gente cuando vosotros la migración, hombre, de las pensiones, en Mar del Cubo y los taxis y todas esas cosas. Eso te acordarás, tú no, ya no te acuerdas. Tú eres más joven. Bueno, Joaquín, ¿y ahora dónde estamos? Que estamos ya detrás del molino. Sí, estamos siguiendo para arriba. Que ahora no tenemos agua, no tenemos echar agua. No van a decir que se ha secado. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero ¿esto qué es? Esto es el CAP, me dices. CAP. ¿Qué era el CAP? Sí, el CAP para la retención de agua. O sea, aquí retenéis el agua. El agua está allá arriba. Y tú lo retenías hasta que estaba en disposición de entrar en el molino. La familia Ranz es propietaria en el casco urbano de una fábrica de pan con la cual da servicio a toda la zona. Otros molinos también han sido acondicionados y habilitados. Nombres como el molino del Castro del Gorrilla, el de la Maclina, el molino del Constante, el del Durantez o del Tío Mariano, la fábrica. Sin embargo, la mayoría no solo perdieron su futuro, sino que están comidos por la vegetación, con sus muros caídos y abandonados. Como el viajero no tiene tiempo de recorrer todos los molinos, auténticas reliquias, historias de vivencias, trabajo y recursos, recomienda un magnífico reportaje publicado en el periódico La Plazuela por José Juste Ballesta, titulado Sigüenza, una tierra de molinos. De su lectura se pueden deducir las singulares condiciones que caracterizaban tanto a los molinos como a los molineros. Su emplazamiento en lugares apartados y lúdicos, cargados de misterios y leyendas, daban lugar a requiebros eróticos y fantasías. Su influencia en el lenguaje cotidiano, con expresiones como llevar el agua a su molino, harina de otro costal, comulgar con ruedas de molino, no ser trigo limpio. Joaquín, que con tanta amabilidad ha atendido al viajero, es un superviviente de aquella época, donde el molinero era uno de los protagonistas de aquellas sociedades rurales, donde las relaciones de los vecinos eran muy estrechas y donde la molienda era un servicio necesario. Una vez en el pueblo, busca el bar Ruiz, pero está cerrado. Aunque su propietario quiera certificar su existencia y abra la puerta un momento. Muy interesantes son unas tablillas colgadas en lugares estratégicos con unas frases con pensamientos positivos. Comentan que es una niña la autora de estos simpáticos adornos. Es la hora de decir hasta siempre a Val del Cubo, un pueblo donde se ha encontrado personas con encanto, dispuestas a mostrarle los secretos de su memoria. Recuerdos sobre anécdotas, vivencias, fotografías que han quedado reflejadas en el libro de Miguel Ruiz Pérez, Val del Cubo, vivencias inolvidables, su historia y sus gentes. El sol se va ocultando por el castillo de la Riba de Santiuste. Comienza a refrescar. La ermita de la Virgen de la Zarza ahoga en las primeras sombras de la tarde su callado olvido. El viajero continúa su camino.